Bien, a los números imaginarios también se les llama complejos, aunque en inglés se les llama números imaginarios. En mi opinión es mejor llamarlos complejos, ya que estos números no tienen nada de imaginarios. Y el origen de estos números está aquí, en la necesidad de despejar esta ecuación. Si intentamos despejar x, obtenemos al otro lado x menos 4 y despejando el cuadrado tenemos que x es igual a más o menos raíz de menos 4. Si observamos esta misma ecuación pero con signo negativo, tenemos que despejando x es igual a raíz de 4, o sea x igual a más o menos 2. Porque siempre el resultado iguala más o menos, pues al evaluar menos 2 al cuadrado menos 4, ese número también cumple la igualdad. Y al evaluar 2 positivo al cuadrado menos 4, ese número también cumple la igualdad. Además, si ya están familiarizados con las gráficas, pueden ver que esta curva corta el eje X en dos puntos, 2 y menos 2. Ahora, ¿qué pasa si graficamos la curva x cuadrado más 4? Ahora, como se puede ver, esta curva no corta el eje x en ningún punto. Es decir, esa ecuación no tiene solución dentro de los reales. Lo cual significa que esta ecuación tiene solución, pero no dentro de los números que normalmente conocemos. Así que los matemáticos se han inventado algo a lo que llamaron y lo que hicieron fue básicamente desprender al número que está dentro de la raíz, desprenderlo del signo negativo. De esta manera, por propiedades de las raíces, se puede decir que raíz de menos 1 por raíz de 4, que es 2. Entonces, para simplificar más las cosas, podemos decir que este raíz de menos 1 lo vamos a seguir escribiendo como y. Por lo tanto, podemos decir también por las leyes de los exponentes que y al cuadrado es igual a menos 1. Bien, hasta aquí hemos inventado una letra simplemente para decir que no conocemos cuál es la respuesta a raíz de menos 1. Pero, como todos sabemos, el eje horizontal es x, el eje vertical es y, donde está el eje y. Bien, para justificar la existencia de ese eje y, los matemáticos lo justifican de esta manera. Sabemos que la raíz cuadrada de cualquier número básicamente es encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé lo que está dentro de la raíz, con lo cual podemos concluir que todos los números reales multiplicados por sí mismos nos van a dar números positivos, lo cual quiere decir también que no vamos a encontrar ningún número que multiplicado por sí mismo nos vaya a dar menos 1. Bueno, eso fue lo que resolvimos usando la letra I, pero ahora vamos a verlo geométricamente. Supongamos que vamos a multiplicar los números naturales, como el 1, por menos 1. Obviamente tenemos menos 1. Geométricamente nos hemos movido 180 grados, es decir, desde 1 hasta menos 1. Ahora si multiplicamos por 2, tenemos que es igual a menos 2 y nos hemos movido también 180 grados. Y es de esperar que suceda lo mismo al multiplicar por 3. Lo siguiente que tenemos que razonar es que si un giro desde menos 1 hasta 1 es 180 grados, medio giro, o sea 90 grados, es igual a raíz de menos 1, que multiplicado por sí mismo nos da el giro completo, que como habíamos dicho es el número i. Así que ya tenemos el primer número i. De esta forma, y pensando que el número i es básicamente la imagen de los números reales simplemente rotados 90 grados, podemos definir 2i, 3i y así hasta el infinito. También existen números imaginarios negativos, menos i, por ejemplo. Sé que esta construcción es un poco rara y se estarán preguntando dónde está el eje y. El eje y sigue ahí, no se ha movido. Simplemente hemos construido un nuevo eje que no se lleva muy bien con los otros ejes, así que para indicar un punto en el plano, por ejemplo 2, un número real, este punto sería 2 más 2i, a más i por b.
A estas coordenadas se les llaman z. Ahora, si no se entiende esta definición geométrica que he hecho aquí, no hay por qué preocuparse, ya que hacer operaciones con números complejos es mucho más simple que entender el verdadero significado de los números complejos. Es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir es bastante fácil. Bien, lo que vamos a hacer ahora son operaciones con los números imaginarios. Este número real a puede ser 0, como en el caso en el cual teníamos x cuadrado más 4 igual a 0. Habíamos encontrado como solución que x era igual a más o menos 2i. Es decir, reemplazando 2i dentro de la ecuación, se supone que esto debe dar igual a 0. Entonces, usando lo que habíamos demostrado antes, que i cuadrado es igual a menos 1, entonces podemos decir que esto es 4 por i al cuadrado más 4, y como i cuadrado es igual a menos 1, entonces aquí me queda menos 4 más 4 igual a 0, lo cual es cierto. También para i se cumple la propiedad de que i a la 0 es igual a 1, igual que todos los números reales. Entonces tenemos que i a la 2 es igual a menos 1, entonces ¿cuánto sería i a la 3? Pues básicamente si descomponemos i a la 2 por i, pues esto obviamente debe ser igual a menos i. Entonces, ¿quién sería i a la 4? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas es diciendo que esto es lo mismo que tener i a la 3 por i. Habíamos dicho que i al cubo es igual a menos i por i, pues tenemos que esto es igual a menos i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1 por un menos que tenemos afuera, pues esto nos va a quedar igual a 1. Aquí pasa algo muy importante. Si yo borro todo esto, bien, organizando un poco esto, aquí nos falta saber quién sería i a la 1. Y es muy lógico que i a la 1 sea igual a i. Podemos seguir escribiendo quién es i a la 5. Pues i a la 5 es i a la 4 que multiplica a i. Con lo cual si i a la 4 es 1, entonces 1 por i es i. Luego podríamos hacer i a la 6, sería i a la 4 por i a la 2, por ejemplo. Con lo cual podemos decir que i a la 4 es 1 por menos 1, pues esto es igual a menos 1. Bueno, aquí conocemos quién es i a la 6, entonces podríamos decir que esto es i a la 6 por i, o sea que esto es menos 1 por i, o sea menos i. I a la 8 no es necesario volver a hacer operaciones. Sabemos que i sub 0 es 1, luego i, luego menos 1, luego menos i, y vuelve a empezar todo de nuevo. 1, i, menos 1, menos i. Entonces es evidente que i a la 8 va a ser 1, vuelve a empezar de nuevo, con lo cual podemos concluir que para saber quién va a ser i a la 100, sabemos que se mueve en múltiplos de 4, pero contando desde el 0. Lo que sí puedo saber es que i a la 96, que es el número más cercano a 100, va a ser 1, porque 96 dividido entre 4 es igual a 24, que es 1. Así que si cuento a partir de 1 hasta llegar a 100, tendríamos que 97 va a ser i, 98 va a ser menos 1, 99 va a ser menos i, y 100 vuelve a empezar otra vez con 1. Desde luego que hay muchas formas de conocer el valor de i a la exponentes mayores que 100. De hecho, en calculadora también se pueden hallar esos valores de i, pero digamos que esta es la explicación básica de cómo funciona el número i. Bien, ahora cómo se suman los números complejos. En este caso tenemos dos números complejos, cada uno con su correspondiente número real. Entonces 7 es la suma de 4 y 3, que es el número real, más 5 menos 2,
que es 3i. Como pueden ver, sumar o restar números imaginarios no tiene nada de raro. En el caso de la resta, pues este menos le cambiaría de signo a todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso tendríamos 3 menos 4, que es menos 1, y este menos le cambiaría de signo a este 2i. Por lo tanto, lo que tenemos es la suma de 2 más 5i, lo cual es 7i. La siguiente operación con números imaginarios es la multiplicación, que esa sí tiene algo de especial. Entonces, esta multiplicación la voy a hacer primero con letras. Vamos a multiplicar básicamente a por ambos y luego b por ambos, la parte real y la parte imaginaria. Entonces tenemos que a por c más a por di más b por c por i más b por d, y por i nos queda i al cuadrado. Entonces vemos que estos dos se pueden factorizar. Entonces, escribiendo i por fuera, tenemos a más ad más bc, y por este lado tenemos que i cuadrado es igual a menos 1, entonces tenemos menos bd. Por lo tanto, menos bd se puede agrupar con ac menos bd más, suele escribirse ad más bc, todo multiplicado por i. Bien, esto se puede usar como una fórmula para multiplicar cualquier par de números complejos, porque lo que vamos a ver a continuación es la división, que es una multiplicación inversa. Por ejemplo, vamos a hacer esta división y lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado, que se expresa como z con una barra arriba. El conjugado no es más que lo mismo que hacíamos cuando teníamos una función irracional como estas y queríamos pasar, digámoslo así, la raíz para el numerador, y multiplicamos por el signo contrario de esa expresión. Aquí voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar arriba y abajo por 1 más 2i. Voy a llamar a, b, c y d para aplicar esta fórmula. Entonces empiezo multiplicando a por c, que es 3 por 1, 3, luego menos b por d, que es 5, y d es 2, es igual a 10. Ahora más, abro paréntesis, a por d, a es 3, d es 2, o sea 6, más b, que es 5, y c es 1, así que esto es igual a 5, todo multiplicado por i, con lo cual simplemente reduciendo tengo que 3 menos 10 es menos 7, más 6 más 5 es 11i. Ahora sí puedo borrar todo esto. Y esto sería lo que tengo en el numerador. Falta el denominador, que es muchísimo más fácil. Podría usar esta fórmula, pero voy a usar más bien algo que se conoce desde el álgebra, que es a cuadrado más b cuadrado es igual a la multiplicación de a más b por a menos b. Pues aplicando la fórmula van a ver que sumando y restando obtenemos simplemente esto, a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto tengo que 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, o sea más 4, lo que es igual a 5. Con lo cual nos queda finalmente como menos 7 más 11 dividido entre 5. También se puede escribir de esta forma, separándolo en dos fraccionarios. Esta sería la parte real y esta la imaginaria.